Mira mal, no sabe. A ver, vamos a usar el control remoto. Bueno, en el día de hoy vamos a dar comienzo al estudio sobre el tercer viaje misionero. Esto quiere decir que ya... Nadie vio nada. Te vas a gritar, Luis. Me quise abrir el cierre y mis manos hicieron club. Quiere decir que ya vimos el primero y el segundo, seguramente han sido de mucha bendición las enseñanzas que hemos extraído de estos dos primeros viajes del apóstol Pablo y sus compañeros, ¿no? Misioneros, no solamente él, sino muchos hombres y también mujeres que el Señor movió sus corazones en este tiempo que se lo conoce como el tiempo de la iglesia primitiva, ¿no? Era todo muy naciente, muy explosivo. Donde el Evangelio corría con gran poder. Y bueno, nuestra idea con el estudio de estos viajes es poder de alguna manera traspolar o tomar esas enseñanzas para poder llevarlas adelante también en nuestro tiempo como iglesia del Señor. Que sea un estudio que nos motive a poder nosotros también cumplir con la misión que el Señor nos dejó de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones. Y en el día de hoy vamos a comenzar con el estudio, con las enseñanzas que nos deja este tercer viaje misionero. Un viaje que se extendió en lo que era en ese entonces Asia Menor y Grecia, entre el año 52 al 56. Algunos estudiosos dicen que comenzó en la primavera del año 52 y finalizó sobre fines del año 56 de esta era cristiana. Y vemos que este tercer viaje misionero se encuentra relatado en Hechos capítulo 18 del versículo 23 hasta el capítulo 21-26. Vamos a tener que hacer una inversión en un nuevo cañón, me parece, ¿no? Cada vez tiene menos potencia este cañón, no se ven las letras. Y comienza Pablo visitando, ahora lo vamos a leer, la zona de Galacia y Frigia. Ahí con la luz apagada se ve un poquito mejor, gracias Cristian. Y dice que la intención de Pablo fue ir visitando una por una las iglesias de esa zona, fortaleciendo a todos los discípulos, y eso lo leemos ahí en el Hechos 18, versículo 23, y después de estar allí algún tiempo salió Pablo, ¿no? Recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y qué lindo es poder ver este sentir del apóstol Pablo, movido por el Señor, de visitar a los hermanos, aquellos que se habían convertido en los primeros viajes, para ver cómo estaban, para fortalecerlos y para, de alguna manera, seguir acompañando el crecimiento de la obra en toda esta región. Y lo que podemos ver también a lo largo de los diferentes viajes misioneros, la estrategia, ¿no?, que el apóstol llevaba adelante. Durante sus más de 12 años viajando por toda esta región en sus viajes misioneros. Fíjense cuánto tiempo invertido de su vida, pero siempre decimos que cuando uno invierte el tiempo, los recursos y el esfuerzo en la obra del Señor, no es tiempo desperdiciado, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer. Y de algo de eso hablaba hoy el devocional, ¿no? Tan. Déjame los puntos de suspensión para que después lo lean. Entonces, ¿cuál era la estrategia? Vimos en el primer viaje que él apuntaba directamente el mensaje del Evangelio a lo suyo, ¿no?, al pueblo judío. En el segundo viaje, ese mensaje es extensible ahora a los gentiles, paganos, que son transformadas su vida cuando se entregan a Cristo. Y en el tercer viaje, que es el que vamos a comenzar a ver hoy, vemos como también se hace foco en la organización y la consolidación de las iglesias. Y en este periodo de tiempo, mientras está de viaje, aprovecha él para escribir las cartas a Corinto, ¿sí?, la carta a Romanos y la carta a Gálatas. Bueno, y ahí tenemos el mapa de todo el recorrido, ¿no?, de este tercer viaje misionero, como comienza por la zona de Asia Menor, y después pasa a la región de Macedonia, que fueron abiertas puertas a esa región. ¿En qué viaje misionero? ¿Se acuerdan la visión del varón macedonio que le dice pasa y ayúdanos? En el segundo viaje misionero, muy bien. Y recorre toda la zona de Grecia, ¿sí?
Hoy lo que vamos a ver sucede todo en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Si le podríamos poner algún título general a lo que vamos a ver hoy, se me ocurrió en base al versículo que está ahí abajo, el título de Perfeccionando a los Santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos nosotros, cada uno en particular, necesitamos avanzar, crecer y ser perfeccionados, ¿no? En esta carrera, en este camino del Señor. ¿Para qué? Para alcanzar una medida, una plenitud, que es la de Cristo, y para poder ser útil en la obra, en el ministerio que el Señor nos ha encomendado. ¿Y por qué se me ocurrió este título? Porque los tres ejemplos que vamos a ver hoy, tanto el de Apolos, el segundo ejemplo habla de 12 discípulos de ahí de Éfeso, y el tercer ejemplo, los 7 hijos de Seba, tienen que ver con personas que estaban incompletas, que algo les faltaba, que en algo debían ser perfeccionados para realizar el ministerio al que Dios los había llamado. Es así que vamos a ver en primer lugar el ejemplo de Apolos. No tiene nada que ver con la película de Rocky, es otro este. Los 12 discípulos, en segundo lugar, un grupo de discípulos que Pablo se encuentra cuando llega a Éfeso, y vamos a ver qué pasa ahí. Y en tercer lugar, también en Éfeso, los 7 hijos de Seba. Seba era un sacerdote judío que tenía 7 hijos, y vamos a ver qué pasaba con esos hijos. Bien, vamos entonces al primero de los ejemplos, Apolo. Ahí tenemos la imagen de este hombre con la mano así levantada, rodeado en la sinagoga de algunos religiosos judíos, personas que asistían a este lugar para instruirse en la ley, en el conocimiento de Dios, y lo vemos a él hablando, ¿no?, vigorosamente. Lo que podemos ver de Apolo, en primer lugar, que era judío de nacimiento, que provenía de la ciudad de Alejandría, que era la capital de Egipto, ¿sí?, que era un elocuente predicador, poderoso en palabra, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente y con denuedo. Y ponemos un punto ahí. Si vemos todas estas características, ustedes dirían, wow, ¿no?, qué gran siervo de Dios. Pero ahí puse en rojo el punto siguiente, que vemos algo que le faltaba. Estaba incompleto, necesitaba ser perfeccionado para el ministerio. Él era deficiente en su conocimiento de la fe cristiana. Vamos entonces, Hechos capítulo 18 y el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. O sea que lo que él estaba mostrando en su elocuencia, en su conocimiento, en su forma de predicar y cómo Dios lo utilizaba, era porque también se había preparado. Él tenía una preparación, pero era una preparación o una instrucción incompleta. ¿Por qué? Porque dice que siendo de espíritu fervoroso hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, ¿qué conocía? El bautismo de Juan. ¿De qué Juan está hablando? Juan el Bautista. Ustedes se acuerdan que Juan el Bautista, ¿sí?, pariente del Señor, hijo de Zacarías y de Isabel, Dios le había dado ese hijo en la vejez, a este matrimonio fiel al Señor, también milagrosamente, porque Dios lo había traído a Juan el Bautista con un propósito específico a esta tierra. ¿Cuál era ese propósito? La misión que tenía que cumplir Juan el Bautista. Claro, ¿no? Allanar, preparar el camino para la venida del Mesías tan esperado a esta tierra. ¿Y él qué predicaba, Juan el Bautista? El arrepentimiento. Le decía a las personas, hay que arrepentirse de los pecados porque el reino se acerca, ¿no es cierto? Y cuando se arrepentían, ejercían también un ritual de bautismo, pero era un bautismo en agua nomás, ¿sí?, como un símbolo de que esa persona se había arrepentido de sus pecados. Pero después, Juan él mismo llegó a decir, yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, ¿sí?, el Mesías, que es poderoso, que yo no soy digno de desatar
el cordón de su calzado, dice, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿era un hombre elocuente? Sí. Utilizado por Dios seguramente, poderoso en palabra, instruido, de espíritu fervoroso. Hablaba, enseñaba diligentemente, pero le faltaba algo. Él solamente hablaba o conocía sobre el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quiénes eran Aquila y Priscila? Unos trabajadores que hacían carpas. Bien, eran un matrimonio que trabajaban haciendo carpas o tiendas que compartían ese oficio con justamente el apóstol Pablo, ¿no? Ya se conocían con Pablo del otro viaje misionero y habían inclusive estando ahí trabajando en la confección de carpas de tienda. Bien, ¿y qué pasó con este matrimonio? Y ahí puse de título aceptar la corrección con humildad. Porque es lo que nos lleva a pensar la historia que estamos estudiando. Dice que cuando lo escuchaban hablar a Apolo, ellos se dieron cuenta, ¿no? Priscila y Aquila, y ahí puse entre paréntesis los fabricantes de tiendas. Y no es un dato menor, porque alguno podría decir, pero vos que sos un fabricante de tiendas, me vas a mí que soy un gran predicador a enseñar lo que tengo que decir. Eso es una gran enseñanza para nosotros también. Se dieron cuenta que Apolo necesitaba más instrucción, pero también se dieron cuenta que era un hombre de gran valor para la obra del Señor. Y fíjate el detalle, dice que lo toman aparte, pero lo hacen con amor, ¿no? No lo exponen delante de toda la gente que estaba ahí reunida. Se ponían a ver parado y dice, este hombre está diciendo cosas que no son así, y y entrar en una discusión que no hubiese sido quizás provechosa. Tuvieron el discernimiento y la sabiduría de Dios para después de escucharlo, con amor, amablemente, lo llaman aparte. Y me encantó ese detalle que figura acá. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Lo hicieron de tal manera que Apolo lo recibió gratamente esto. Que fue una intervención de parte de Dios utilizando este matrimonio, que fue de gran bendición en la vida de Apolo. Les pusieron más exactamente el camino de Dios, y Apolo, dispuesto a ser enseñado, ¿no? Pues ahí la humildad de los grandes, recibe esta palabra y su mente se abre al verdadero evangelio. Ahora él sabía que las personas sí necesitaban arrepentirse de sus pecados, pero que además el Mesías ya había venido, había muerto por los pecados, había resucitado y había enviado el Espíritu Santo sobre aquellos que eran los hijos de Dios. Miren si se le habría abierto el panorama a Apolo para ahora ser un gran valor para la obra de Dios. Y qué hermoso ejemplo que tenemos acá, ¿no? La humildad de los grandes, aceptar esa corrección con humildad. Muchas veces podemos recibir de parte de un hermano, de una hermana, de un matrimonio, no sé a quién Dios quiere utilizar, para que con amor, con ternura, con palabras sabias y espirituales, nos corrijan, nos enseñen, ¿no? Nos expongan más exactamente lo que Dios quiere para nuestra vida. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud frente a eso? ¿Actuamos con humildad? ¿Reconocemos que Dios nos quiere moldear también a través de hermanos? ¿Y eso redunda en una bendición para nuestra vida? ¿O nos cerramos, nos endurecemos y decimos, este siempre que me tiene que decir a mí, me va a enseñar a mí? Y tomamos el camino incorrecto. Dios perfeccionando a Apolo. ¿Cuál fue el resultado de esta actitud de humildad en la vida de Apolo? Lo vemos que recibe la enseñanza y la corrección. Después de esto dice que, queriendo él pasar a Acaya, versículo 27, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegándole allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, después de esto, los hermanos de Éfeso lo alentaron para que él vaya a Corinto, a la región de Acaya, y sea de gran bendición también y siga ejerciendo ese don que Dios le había dado.
Le escriben además una carta de recomendación para que él se presente a los hermanos donde iba a ir. Fue de gran ayuda a los de Corinto. Dice que refutaba en público a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo de Dios. Y ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, cuando escribe Pablo dice, yo planté, pero Apolo regó. Y después dice en el versículo 5, ¿qué somos Apolo y yo sino servidores de Dios? ¡Fua! ¿No es maravilloso esto? Y yo puse una pregunta ahí. ¿Qué habría sido de Apolo si hubiese actuado orgullosamente? ¿No? ¿Qué hubiese sido de él? Qué importante la primera lección de perfeccionando a los santos, en este caso en la vida de Apolo. Un matrimonio utilizado por Dios lo llama aparte y con amor le enseña el camino de Dios. Le dice, mirá, te falta conocer esto, acá le está cerrando. Hay algo mucho más espectacular que aún Dios no te lo ha revelado. Pero vieron el potencial de ese hermano. No lo hundieron, no lo menoscabaron, no lo desanimaron. Todo lo contrario. Entonces vemos como Dios, cuando las cosas son guiadas por Él, todo resulta para bien y para bendición de su obra. Y lo vemos a Apolos, que habrá salido renovado de Éfeso, con un conocimiento, una revelación amplia de la gracia de Dios, enviado con carta de recomendación. Y la obra que él hace en Corinto también es espectacular. Tal es así que Pablo dice, yo planté. Porque ¿quién fundó la iglesia en Corinto? Pablo. Pero después vino uno después de él que regó, ¿no? Impresionante lo que Dios hace cuando nosotros nos dejamos perfeccionar por Él. Pero que no nos gane el orgullo, ¿no? Que no nos gane el orgullo, nuestro yo, nuestra carnalidad. La humildad de los grandes. Cuando realmente nos disponemos a rendirnos a la presencia del Señor, no vamos a tomar mal cuando un hermano espiritual viene a hablarnos con la palabra de Dios. Lo vamos a tomar como algo que, necesito más de Dios y va a ser para bien. Y esto lo va a mostrar el tiempo. Esto lo va mostrando el tiempo. ¿Cuántas personas, por no querer ceder a su actitud orgullosa, han quedado a un lado del camino, ¿no? Se han apartado, se han enfriado, se han alejado, y siempre la excusa es, estoy enojado porque y este no sabe lo que me dijo, ¿Sirve para algo esa actitud? No. Pero cuando nos disponemos a rendirnos a la palabra del Señor y a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de otros hermanos, las cosas van a ir para bien. Bien, el segundo ejemplo, sigamos leyendo el capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Qué pregunta, ¿no? Para mí hubo una charla previa antes de esto, donde Pablo se sentó, si fuera en un contexto argentino, se habrá sentado, no sé, en una mesa, tomado unos mates con estos hermanos, ¿no? Y habrá indagado, hasta que dice, esto me parece que le falta algo. Entonces le pregunta, muchachos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Otra pregunta puede ser, ¿ustedes realmente se entregaron al Señor, creyeron en Jesús como su Salvador? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué pasaba en esta época? Era todo muy nuevo. No había internet, ¿no? Mensajes en YouTube, Biblias digitales. Esto era el boca a boca, la misión y el obrar misionero, los apóstoles que iban viajando y entregaban la palabra en la sinagoga. Y en todo eso iba obrando Dios. Y algunos se habían quedado con las enseñanzas de Juan el Bautista y no habían llegado ni siquiera a conocer la obra de Jesús en la cruz, la gracia de Dios, la llegada del Espíritu Santo. Entonces, en este contexto, estos discípulos de Éfeso decían, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Le dice Pablo. Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Estaban en una situación parecida a la de ¿quién? De Apolos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
como bien ahí señalaba Cristian, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasó acá? 12 hombres que profesaban ser discípulos, profesaban, pero le faltaba algo muy importante: haber recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pablo habla con ellos, y ahí puse entre paréntesis, qué importante es conocer en profundidad a los hermanos. Un amigo mío que ustedes conocen, que él es muy evangelista, yo lo he escuchado de costadito varias veces hablar con personas. Gustavo, ¿se acuerdan? Gustavo, el que estuvo un tiempito acá en Villa. Y él, en la primera charla que tiene con las personas, empieza a hablar: ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sí? ¿De dónde sos? ¿Qué trabajas? Y a los 5 minutos le está preguntando: ¿y cómo conociste al Señor? Tiene esa costumbre, Gustavo. Y veo un poco esto en Pablo. Acá leemos que de repente le pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo? Pero seguramente cuando llegó a Éfeso habrá visitado a los hermanos, habrá estado con este grupo de 12 discípulos y habrá empezado una charla, ¿no? Y en ese ida y vuelta, indagando, Pablo se dio cuenta que realmente no eran salvos, porque no habían comprendido el plan completo y cabal de la obra de Dios a través de Jesucristo, y le faltaba recibir el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, qué importante también que nosotros, que tenemos al Señor, que hemos recibido la verdad del Evangelio, podamos también conversar con las personas. No importa si hace tiempo que vienen a la iglesia, o que dicen haber ido a una iglesia, o que conocen: sí, yo creo en el Señor. Hablar, conocer en profundidad lo que saben, lo que creen, porque muchas personas, quizás confundidas por el enemigo, se están yendo al infierno por no haber comprendido el plan de Dios para su vida. Se da cuenta de su conocimiento imperfecto de la fe cristiana, entonces, ¿qué le pregunta? Si habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Y nuevamente vemos un grupo de personas que aceptan la corrección, la enseñanza con humildad. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaban ellos? Necesitaban oír, necesitaban ser enseñados. Eran discípulos de Juan el Bautista y habían recibido un evangelio a medias, podríamos decir. Habían recibido el evangelio a medias en el sentido de que Juan les predicaba que necesitaban arrepentirse y que después iba a venir el Cristo, el Mesías, a salvar a las personas y a ser bautizados con el Espíritu Santo. Necesitaban recibir esa gracia de Dios y ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los pasos? Después creen, depositan su fe en Cristo, y en este caso puntual, por imposición de las manos del apóstol Pablo, reciben el Espíritu Santo. Es un tema que habría que estudiar más en profundidad. Lo que podemos decir así a grandes rasgos, que en el libro de los Hechos, si no me equivoco, hay 4 menciones de recibir el Espíritu Santo por imposición, ¿sí? Pero no es una condición en este tiempo de la iglesia, ¿sí? No es una condición en este tiempo de la iglesia. Era un don apostólico para los apóstoles de ese tiempo. No hay apóstoles ahora. Los apóstoles fueron los 12 que conocemos en la palabra y que tenían esa capacidad espiritual de imponer las manos, de hacer grandes milagros de sanación y hasta de resucitar personas, ¿no? Hoy, ¿cuál es el mensaje para la iglesia? Que todo aquel que cree reciba al instante el Espíritu Santo. No se lee nada, pero me voy a acercar. Dice Efesios 1:13: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Después de haber creído, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que nosotros, nuestros cuerpos son templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Y Efesios 4:30, otro versículo, dice: y no entristezcáis, no pongáis tristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día
de la redención. Qué importante el ejemplo entonces de estos 12 discípulos que también necesitaban ser perfeccionados para la obra del ministerio. Reciben la gracia de Dios, reciben el Espíritu Santo y es hermoso cómo Dios utiliza en esta oportunidad a Pablo para la bendición de estos hermanos. En el ejemplo primero, Dios utiliza a Priscila y a Aquila. Muy bien. Y el tercer y último ejemplo, los 7 hijos de Esceva. Qué nombre raro, ¿no? Esceva. Bien, vamos a seguir leyendo. Versículo 8 del capítulo 19. Y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses. Se tomó tiempo, ¿no? Por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Hay varios versículos que hablan del camino con mayúsculas así, y está hablando o habla de los del camino, de aquellos que son creyentes del camino del Evangelio, ¿no? Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué hizo Pablo acá? Tuvo 3 meses en la sinagoga, hablando, tratando de persuadir a las personas. Muchos se endurecieron y no quisieron creer y discutían. Y Pablo vio que ya no era provechoso esa tarea de seguir hablando en la sinagoga. Entonces a aquellos que habían creído, a los fieles, se los lleva a otro lugar. ¿A dónde? A la escuela de uno llamado Tirano. Ustedes saben que en la Grecia de ese entonces estaban las escuelas filosóficas, ¿no? Este Tirano tenía una escuela, un espacio físico diferente al de la sinagoga, donde Pablo recibió acogida y pudo llevar a los hermanos para seguir enseñándoles y seguir fortaleciendo y formando la iglesia ahí en Éfeso. No nos dice acá si este tal Tirano también fue un discípulo del Señor que recibió a Cristo y cedió su espacio para la iglesia de ese lugar. Pero la cuestión que en ese lugar, dice, continuó por espacio de 2 años Pablo. En total estuvo 3 años Pablo en Éfeso. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos escucharon la palabra? Dice todos. No sé a cuántos abarcaría ese todos. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Un gran ministerio de Pablo en Éfeso, 3 años viviendo en ese lugar. Por eso algunos me llamaron el tercer viaje misionero, le llaman la mudanza de Pablo, ¿no? A Éfeso, porque se detuvo ahí mucho tiempo. Pero esto permitió que la palabra corriera y que muchos en toda la región de Asia, y no solamente judíos, sino también griegos, oyeran la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es decir, le acercaban a Pablo una ropa de alguien que estaba enfermo y la persona quedaba sana. Dios lo estaba usando con un poder sobrenatural y extraordinario al apóstol Pablo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, y acá aparecen los 7 hijos de este tal Esceva, que los llaman exorcistas ambulantes, ¿no? Como si fueran, en Buenos Aires están los vendedores ambulantes en los trenes, el que vende la rapiñada, el que vende las lapiceras, el que vende los corta uñas. Y acá teníamos exorcistas ambulantes, me lo imagino en el tren, para la dama, para el caballero, saco demonio, no, algo así sería. Unos truchos totales. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Claro, veían que Pablo estaba haciendo una obra espiritual espectacular, formidable, en el nombre de Jesús, porque no era Pablo, era Jesús en él. Y estos truchos querían tomar el nombre de Jesús y decían, nosotros también vamos a sacar demonios. ¿Y qué decían? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Eran del gremio de los exorcistas ambulantes. Agremiados exorcistas ambulantes. Ahora fíjate el versículo 15.
Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio que ellos querían exorcizar, el agente satánico, ¿saben qué le dijeron a estos 7 hijos de Seba? ¿Y vos quién sos? Exactamente, lo resumió Cristo. ¿Y ustedes quién son? Le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién son, ¿no? ¿Vos quién sos? Le digamos así en criollo. ¿Qué mirá vos? ¿Quién te conoce a vos? ¿Qué venís a nombrar a Jesús si vos no tenés nada que ver con Jesús? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, les dio una paliza. Dice: pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y herido. Quisieron dedicarse a tareas espirituales que solo una persona investida por el poder de Dios podía hacer. Ellos dijeron: esto es moco de pavo, vamos a decir os conjuro en el nombre de Jesús, como hace Pablo, y empezamos a sacar demonios a troche y moche, ¿no? Y no funciona así. El demonio se les tiró encima, le arrancó la ropa, lo rajuneó. Claro, porque las personas poseídas responden con una fuerza superior a la de ellos, no a la humana. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. O sea, esto resultó, este intento fallido de estos 7 hijos de Seba, en algo favorable para engrandecer el nombre de Dios. Bien, vemos ahí Pablo haciendo grandes milagros, y cuando la obra de Dios avanza, el que quiere meter la cola es el diablo. Utiliza a estos 7 hijos de Seba, los judíos exorcistas, ¿no? Que usaban el nombre de Jesús como fórmula mágica, pero esa fórmula mágica le funcionó. No, recién lo leímos la palabra. Pronunciaron las palabras, pero no tenían el poder de la palabra. Pronunciaron las palabras, os conjuro en el nombre de Jesús, como dice Pablo, pero no tenían el poder de la palabra porque no estaba Cristo en ellos. Los demonios le dicen: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿no? Ustedes quiénes son. ¿Y qué podemos aprender de esto? Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, ¿no? Predicamos, enseñamos en la escuelita dominical, servimos en la iglesia, hablamos en el trabajo, en la escuela. ¿Me conoce alguien a mí en el infierno? ¿Saben los demonios acerca de nosotros? ¿Nos tienen miedo? ¿O nuestras palabras son como las de estos 7 exorcistas ambulantes? Sí, que Jesús esto, pero no causan ningún efecto en las personas. ¿Qué dice el diablo cuando nosotros queremos hablarles a otros de Jesús y les servimos? Dice: vos seguís así, seguís hablando todo lo que quieras, que con esa vida que tenés no vas a generar ningún efecto. Y lo que tenemos que ver es lo siguiente: que nosotros debemos servir al Señor y actuar y predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros lo queremos hacer, pero con una vida sucia, manchada por el pecado, sin comunión con Dios, sin perdón, sin tener las cuentas claras con el Señor, lo que hagamos, ¿va a tener algún efecto? No. Vamos a salir como estos que fueron torteados, ¿no? Por el demonio. Fíjate qué enseñanza linda podemos sacar de acá. El demonio dijo: a Jesús conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Lo que le está diciendo: ustedes no tienen ningún impacto sobre las fuerzas satánicas. Ustedes no tienen ningún poder en sus palabras. Ustedes no tienen ninguna oportunidad de tener victoria sobre nosotros. Entonces, qué importante que cada día nos rindamos a los pies del Señor, entreguemos todo nuestro orgullo, nuestra carnalidad, nuestros pecados, todo aquello que puede ser un impedimento para que el poder del Espíritu Santo de Dios se manifieste en nuestras vidas. Para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Vivir en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué vieron los de Éfeso en el versículo 17? Porque dice que
que fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judío como griego, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Yo creo que lo que ellos vieron fue el contraste entre el hogar de Pablo, que era notorio lo que Pablo hacía, porque hacía 3 años que estaba ahí, obrando con grandes milagros, hablando a las personas, y por otro lado vieron lo que hicieron estos personajes. Entonces, ellos lo que vieron fue el verdadero poder de Dios en la vida de Pablo. ¿Qué ven las personas en nosotros, en nuestra vida? Tuvieron temor y magnificaron el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo. Eso también es importante, porque podrían haber dicho, grande es Pablo, ¿no? No, qué grande que es el Señor. Mirá lo que hace en la vida de Pablo. Y mirá lo que pasa en aquellos que toman el nombre del Señor como un juego. Versículo 18 dice que además las personas confesaron sus pecados. Dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Todo esto despertó a las personas a decir, nos tenemos que entregar a Cristo, dejar nuestros pecados. Quemaron sus libros de magia. Versículo 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Hubo un avivamiento. Las personas, cuando vieron la vida de Pablo y todo esto que había pasado, engrandecieron el nombre de Dios y fueron movidos a dejar sus pecados. Dijeron, tenemos que entregar estos libros de magia, los quemaron, los prendieron fuego, ¿no? Y después dice el versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Por qué pasaba todo esto? Porque había un hombre como Pablo, lleno del Espíritu Santo, que se dejaba usar por el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, una reflexión para nosotros. Ahí está la imagen de cómo todos llevaban los libros de magia y los prendían fuego. ¿Qué cosa debemos entregarle al Señor? ¿Qué cosa debemos tirar a la hoguera, ¿no? De nuestra vida? Confesar, entregar, dejar. Para que nos parezcamos más a ese Pablo y no a estos 7 chantas que usaban el nombre de Jesús, pero en su vida no había ningún poder. ¿Qué cosas debo entregarle al Señor? A mí me quedó grabado el testimonio de un hermano cuando yo era chico. Mario Procopio se llama. Ahora sus hijos sirven todos al Señor. Nos encontramos con uno de sus hijos en el verano, ahí en Buenos Aires. Y él contaba, fue el primero en la familia de él que recibió a Cristo. Y era el típico que andaba con el pelo largo, le gustaba el rock and roll, en los años del rock nacional, todo eso. Y él acepta a Cristo y empieza a caminar en los caminos del Señor, pero un día se da cuenta de que faltaba entregarle cosas de su vida al Señor. Y a mí me quedó grabado porque yo era chico y lo escuchaba a él, que él dijo que un día prendió un fuego en su casa y agarró todas esas revistas, en esa época revistas, discos, todas esas cosas que para él eran de tropiezo, y los prendió fuego. Fue tajante así, dijo, basta, esto no es más para mí porque esto le quita lugar en mi corazón a Cristo. Y cuando él veía este ejemplo, le vino a la memoria, ¿no? El ejemplo de este hermano. Y es así, hermanos, ¿cuántas cosas deberíamos entregarle al Señor que aún no le entregamos para que realmente Él nos utilice? Y como veíamos antes, ¿no? Las personas a través de nuestras vidas crean en Cristo, confiesen sus pecados, entreguen toda la porquería que hay en su vida al Señor, ¿no? Y que la palabra crezca y prevalezca poderosamente. Quizás está faltando también eso, ¿no? En nuestra iglesia, para que crezcamos, para que salgamos adelante. Muchas cosas que quizás no estamos entregando al Señor y que son un obstáculo para que la palabra del Señor crezca y prevalezca poderosamente. Vamos a dejar por acá el estudio de este tercer viaje misionero. Continuaremos el fin de semana que viene, si el Señor lo permite, y que podamos realmente atesorar estos 3 ejemplos que vimos, ¿no? Y sacar enseñanzas profundas de cada uno de ellos para
nuestras vidas y para el crecimiento también de la iglesia en este lugar. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una oración y en este tiempo recordar al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, por las enseñanzas que podemos obtener de ella, porque realmente cada vez que abrimos tu palabra, que la estudiamos, que meditamos, vemos cómo tu Espíritu nos habla y ella viene a ser como una espada de doble filo que penetra nuestro corazón, en nuestro ser hasta lo más profundo, Señor. Pero que esto que escuchamos y que pudimos estar meditando no sea algo que quede solamente en nuestra mente, sino que pueda bajar hasta nuestro corazón y pueda realmente generar convicción de pecado y que podamos, Señor, llevar adelante ese proceso de confesión, de arrepentimiento, de entregar a tus pies aquellas cosas que todavía no te hemos entregado, Señor. Que realmente tú puedas hacer una obra poderosa a través de nuestras vidas, de tu iglesia en este lugar, para el bien de tantas personas que te necesitan y para que tu palabra pueda seguir creciendo y prevaleciendo poderosamente. Y ahora, Señor, queremos dedicarnos este tiempo a poder hacer memoria de nuestro Señor Jesús, de esa entrega tan grande que hizo de su propia vida en la cruz para traernos salvación y perdón de nuestros pecados. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.